Me llamo Mónica y tengo 61 años. Anoche, mi propio hijo me golpeó hasta hacerme sangrar sobre un plato de sopa sin sal. Mientras yo me quedé tirada en el suelo de la cocina limpiando mi propia sangre con un trapo viejo, él se fue tranquilamente a su habitación, cerró la puerta y se durmió como si nada hubiera pasado, como si golpear a su propia madre fuera la cosa más normal del mundo. Esta mañana me desperté con el cuerpo adolorido, moretones en los brazos y un corte en el labio que todavía me duele al hablar, pero lo que más duele no es el dolor físico, es la humillación, es saber que mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que le di todo, me ve como su sirvienta personal, es saber que mi único propósito en este mundo es servirle y guardar silencio. Me levanté a las 5 de la mañana, como cualquier otro día. Ethan ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con su impecable traje gris mirando su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré, solo dijo sin levantar la vista, el desayuno, date prisa, tengo una reunión importante. Era como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera gritado la noche anterior, llamándome inútil, inservible, y diciendo que si no fuera su madre me habría echado a la calle. Preparé sus huevos revueltos exactamente como le gustan, con 3 cucharadas de queso rallado, 2 rebanadas de pan tostado y café negro sin azúcar. Todo tenía que ser perfecto, medido hasta el último detalle, porque si algo está aunque sea un poco mal, él explota. Y cuando Ethan explota, soy yo quien paga las consecuencias. Mientras desayunaba, el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal resonó en la casa. Era una mujer joven y elegante llamada Savannah, su esposa, que siempre me saluda con una sonrisa falsa y me trata como si fuera invisible. Entró con un vestido verde claro y tacones altos, besó a Ethan en la mejilla y se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar. Buenos días, señora. Davis me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando Ethan está cerca. ¿Cómo está esta mañana? Quise decirle que me desperté magullada por su marido, que tenía moretones por toda la espalda, que ya no podía soportarlo más. Pero en lugar de eso sonreí y dije, estoy bien, gracias. ¿Vas a desayunar algo, Savannah? Pregunté. Ethan me lanzó una mirada de advertencia. Sus ojos decían claramente, una palabra equivocada y esta noche será peor. Luego añadió con esa sonrisa falsa que solo usa cuando tiene público, mira, mamá, te compré este maquillaje nuevo. Es perfecto para cubrir esos pequeños rasguños que te hiciste cuando te tropezaste anoche. Sí, pequeños rasguños. Así llama él a lo que me hizo. Como si fuera un accidente, como si yo hubiera tropezado y caído sobre su puño yo sola. Tomé el maquillaje sin decir nada. Era una base cara, de las que cuestan más de $50. Probablemente la compró con el dinero de mi jubilación porque él maneja toda mi cuenta bancaria. Dice que es por mi propio bien, que a mi edad ya no puedo manejar el dinero sola. La verdad es que no he visto ni un centavo de mi propia pensión en 2 años. Savannah lo miraba con esos ojos brillantes de admiración. Eres tan considerado, cariño, siempre cuidando de tu mamá, si ella supiera. Si supiera que su marido perfecto, ese ejecutivo exitoso que maneja cuentas millonarias en la oficina, llega a casa cada noche para descargar su frustración en mí. Después del desayuno, Ethan se puso su corbata roja, agarró su maletín y me susurró al oído mientras Savannah se retocaba el maquillaje. ¿Recuerdas de lo que hablamos anoche? Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te creerá. Solo eres una vieja loca viviendo de la caridad de su hijo. Sus palabras me helaron hasta los huesos. Se fueron juntos, tomados de la mano como la pareja perfecta que fingen ser. Los observé desde la ventana mientras subían al coche nuevo de Ethan, un sedán negro que costó más de $400,000. Mi dinero, todo comprado con mi dinero. Cuando la casa quedó en silencio, me senté en la cocina y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia. Porque sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. Sé que no puedo seguir viviendo así, pero tampoco sé cómo salir de esta pesadilla. Me senté en esa cocina silenciosa durante horas, viendo cómo la luz del sol avanzaba lentamente por las baldosas del suelo. Esta casa solía ser mi santuario. La compré hace 30 años con el dinero que ahorré trabajando como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan y Asociados. 40 años de mi vida dedicados a ese trabajo. Levantándome a las 5 de la mañana, siempre puntual, organizando las vidas de los demás. Nunca imaginé que terminaría siendo una prisionera en mi propio hogar. Todo comenzó hace 3 años cuando Ethan se divorció de su primera esposa. Apareció en mi puerta una noche con una maleta en la mano y esa mirada de niño perdido que siempre derretía mi corazón. Mamá, necesito quedarme aquí un tiempo, solo hasta que arregle mi situación financiera. Me dijo que el divorcio lo había dejado en bancarrota, que había perdido su casa, que no tenía dónde vivir. Yo, como la madre tonta que siempre he sido, abrí mi puerta y mi corazón. Claro, hijo, esta es tu casa también, qué ingenua.
No sabía que estaba invitando al diablo a vivir conmigo. Los primeros meses fueron normales. Ethan se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía por la noche y cenábamos juntos. Incluso me ayudaba con la compra. Pensé que finalmente tendríamos la relación madre-hijo que siempre había soñado, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron pequeños comentarios. Mamá, esta comida está muy salada. Mamá, ¿por qué no limpias mejor el baño? Mamá, tu ropa está demasiado arrugada. Es vergonzoso. Comentarios que dolían, pero que yo justificaba pensando que solo estaba estresado por el divorcio. Luego empezó a meterse en mis finanzas. Mamá, a tu edad no deberías manejar tanto efectivo. Es peligroso. Déjame ayudarte con tus cuentas. Y yo, como la idiota que soy, le di acceso a mi cuenta bancaria. Es solo para ayudarme, pensé. Es mi hijo. Nunca me haría daño. Cuán equivocada estaba. En 6 meses, Ethan se había apoderado completamente de mi dinero. Mi pensión mensual de $200 iba directamente a su cuenta. Me daba $20 a la semana para gastos personales, como si fuera una niña recibiendo una mesada. Cuando le preguntaba por el resto del dinero, decía, mamá, estoy invirtiendo tus ahorros para que crezcan. Confía en mí. Luego llegó Savannah, una mujer 25 años más joven que él, con una sonrisa perfecta y una ambición que se notaba a kilómetros. Ethan la conoció en su oficina, donde trabajaba como asistente de marketing. 6 meses después, se casaron en una ceremonia que costó más de $100,000. Mi dinero, por supuesto. Desde que Savannah llegó a nuestras vidas, todo empeoró. Ethan empezó a tratarme como a la empleada doméstica. Mamá, haz la cena para Savannah y para mí, algo elegante. Ella está acostumbrada a cosas finas. Mamá, limpia el baño de visitas. Viene gente importante. Mamá, lava esta camisa a mano. Es demasiado cara para la lavadora. Y yo siempre obedecía. Obedecía porque tenía miedo de que se enojara. Miedo de que cumpliera su amenaza de echarme de mi propia casa, porque aunque la casa es legalmente mía, Eta me convenció de poner su nombre en la escritura también, por seguridad. Dijo, mamá, solo por si algo te pasa. La violencia comenzó hace un año. Al principio eran empujones accidentales, luego pellizcos en el brazo cuando no hacía algo como él quería. Me estás volviendo loco, mamá. Eres demasiado lenta. Luego escaló a golpes en el hombro, bofetadas cuando la comida no era de su agrado y puñetazos en la espalda si no limpiaba lo suficientemente rápido. Pero anoche fue diferente. Anoche cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. Yo había preparado sopa de verduras para la cena. Era martes y siempre cenamos algo ligero los martes. Puse la mesa con cuidado, serví el pan tostado y la sopa caliente. Todo estaba perfecto. Ethan llegó a casa cansado de la oficina, se sentó a la mesa sin saludarme, tomó la primera cucharada y su cara cambió. Olvidé la sal. Déjame añadir un poco, dije, pero ya era demasiado tarde. Ethan se levantó de la mesa como un animal salvaje, agarró el plato de sopa y me lo arrojó a la cara. El líquido caliente me quemó la mejilla, trozos de porcelana me cortaron el labio. Eres una inútil, gritó agarrándome del brazo con tanta fuerza que supe que dejaría un moretón. 40 años trabajando como secretaria y ni siquiera puedes hacer una sopa decente. Eres patética. Me empujó contra la pared de la cocina. Mi cabeza golpeó contra los azulejos y vi estrellas, pero no se detuvo ahí. Me abofeteó tan fuerte que el oído me zumbó durante horas. Luego otra bofetada y otra más después de esa. Savannah va a traer a sus amigas a almorzar mañana, me dijo mientras yo me cubría la cara con las manos. Quiero que prepares algo especial y más te vale asegurarte de que sea perfecto, porque si me haces quedar mal, si muestras aunque sea una señal de lo patética que eres, juro por Dios que te echaré de esta casa. Luego se calmó como siempre hace después de golpearme. Se agachó, me ayudó a levantarme y me limpió la sangre del labio con una servilleta. Lo siento, mamá, dijo con voz suave. Es solo que me frustro tanto verte así. Sé que puedes hacerlo mejor. Es todo por tu propio bien para que aprendas. Y se fue a dormir tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé despierta toda la noche en la cocina, limpiando los restos de la sopa y la porcelana rota del suelo. Cada pedacito que recogía sentía como si estuviera recogiendo los fragmentos de mi propia dignidad. Mi labio seguía sangrando, pero ya no era solo dolor físico lo que sentía. Era algo más profundo, algo más oscuro. Era darme cuenta de que mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, se había convertido en mi verdugo. Mientras limpiaba, empecé a recordar cómo llegamos hasta aquí. Ethan no siempre fue así. Cuando era niño, era dulce y cariñoso. Su padre nos dejó cuando él tenía 8 años, y desde entonces fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles durante años para darle todo lo que necesitaba. Lo puse en la mejor escuela privada que pude pagar. Le compré ropa de marca, pagué clases de piano, clases de inglés, cualquier cosa que pidiera. Quizás ese fue mi error. Quizás lo mimé tanto que nunca aprendió el valor del respeto, del esfuerzo, del amor verdadero. Siempre le di todo en bandeja de plata sin pedir nada a cambio.
Y ahora, 35 años después, soy yo la que paga las consecuencias de mis decisiones. Al amanecer escuché sus pasos bajando las escaleras. Mi corazón empezó a latir rápido, como siempre hace cuando él está cerca. Es increíble cómo una persona puede vivir en un estado constante de alerta en su propia casa. Entró en la cocina ya vestido con su traje negro, revisando su teléfono como hacía cada mañana. Esta vez ni siquiera pidió el desayuno. Simplemente se sentó y esperó a que se lo sirviera. Preparé sus huevos revueltos, su café negro, sus 2 rebanadas de pan tostado, todo en absoluto silencio. Comió mientras contestaba correos electrónicos como si yo fuera invisible. A las 7:30 llegó Savannah. Esta vez llevaba un vestido amarillo ajustado y tacones altos que resonaban en el suelo como martillazos. Se veía radiante, como siempre. Me pregunto si alguna vez nota los moretones que tengo, las marcas en mis brazos, la forma en que me estremezco cada vez que Ethan levanta la voz. Buenos días, señora, Davis me dijo con esa sonrisa de plástico. ¿Cómo se siente hoy? Bien, gracias, mentí como siempre. ¿Vas a desayunar algo? Solo un café, por favor, dijo. Uno ligero con edulcorante artificial. Mientras le servía el café, noté que me observaba por el rabillo del ojo. Sus ojos se detuvieron en mi labio hinchado, en el moretón que asomaba por el cuello de mi blusa. Por un momento pensé que diría algo, que preguntaría qué me había pasado, pero en lugar de eso simplemente desvió la mirada y volvió a su teléfono. Ethan terminó su desayuno y me miró fijamente. ¿Recuerdas lo que te dije anoche, mamá? Savannah va a traer a 3 de sus amigas a almorzar. Quiero que prepares algo especial. Mariscos, pasta, ensalada César, postres y compra un poco de vino blanco. Del bueno, no esa basura barata que acostumbras comprar. Me dio 3 billetes de $20 como si fuera una gran generosidad. $60 para preparar un almuerzo para 5 personas con lo que él gasta en una sola camisa. Y una cosa más, añadió, inclinándose para susurrarme al oído mientras Savannah no miraba. Ponte ese maquillaje que te compré. Cubre bien esas marcas. Si alguna de sus amigas pregunta algo extraño, si hacen algún comentario sobre tu apariencia, te vas a arrepentir. ¿Me entiendes? Asentí sintiendo mis manos temblar ligeramente. Él sonrió, besó mi frente como el hijo perfecto que finge ser, y se fueron juntos. Apenas se cerró la puerta, me derrumbé en una silla de la cocina. $60 para un almuerzo elaborado. El marisco fresco cuesta al menos $30 la libra. El buen vino, otros 20. ¿Cómo se supone que haga milagros con tan poco dinero? Pero no era solo el dinero lo que me angustiaba. Era la presión de tener que actuar normal frente a las amigas de Savannah, de fingir ser la suegra feliz de una familia perfecta, cuando la realidad es que soy una mujer abusada en mi propio hogar. Me miré en el espejo del baño y casi no me reconocí. Mi labio estaba hinchado y morado. Había un pequeño corte en la comisura de mi boca. Mis ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. El moretón en mi cuello parecía una mancha oscura extendiéndose hacia mi clavícula. Abrí el maquillaje que Ethan me había dado. Era una marca importada y cara de base, del tipo que usan las mujeres elegantes como Savannah todos los días. Empecé a aplicármelo con cuidado, cubriendo cada marca, cada moretón, cada prueba de lo que realmente sucede en esta casa. Mientras me maquillaba, no podía evitar pensar en todas las veces que había hecho esto antes. Cuántas mañanas me había despertado para esconder moretones, para inventar excusas sobre caídas y accidentes. Me tropecé con la mesa, la puerta del armario se me resbaló de la mano. Me caí por las escaleras, una mentira tras otra para proteger la reputación de mi hijo. Salí a hacer las compras con mi lista en la mano y mi cara perfectamente maquillada. En el supermercado intenté estirar esos $60 lo más que pude. Compré camarones congelados en lugar de langostinos frescos. La marca de vino más barata que no fuera terrible. Pasta en oferta. Cada centavo contaba. Mientras esperaba en la fila para pagar, se me acercó una mujer mayor. Era Clarice, mi vecina de al lado, una viuda de unos 60 años que siempre ha sido amable conmigo. Hola, Mónica, dijo con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás, querida? No te he visto en el jardín últimamente. Hola, Clarice, dije. Estoy bien, gracias. Solo he estado muy ocupada con cosas de la casa. Ella me miró fijamente y noté que sus ojos se detenían en mi labio a pesar del maquillaje. ¿Te lastimaste la boca?, preguntó con genuina preocupación. Mi corazón empezó a acelerarse. No, no es nada, mentí. Solo me golpeé con la puerta del armario anoche. Ya sabes lo torpe que soy. Clarice frunció el ceño, pero no insistió. Bueno, si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde vivo. Siempre estoy en casa por las tardes. Sus palabras fueron directo a mi corazón. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda genuina, que nadie me trataba con verdadera amabilidad. Por un momento quise contarle todo, suplicar su ayuda, confesar la pesadilla que estaba viviendo. Pero la voz de Ethan resonó en mi cabeza. Si alguna vez abres la boca, si le cuentas a alguien lo que pasa aquí, te vas a arrepentir. Nadie te creerá. Solo eres una vieja loca viviendo de la caridad de su hijo.
Gracias, Clarice, dije simplemente. Eres muy amable. Regresé a casa y empecé a cocinar como una loca. Tenía que tener todo listo para el mediodía cuando llegaran Savannah y sus amigas. Limpié la casa de arriba abajo, puse la mesa con la vajilla buena y arreglé flores en el centro. Todo tenía que ser perfecto. Mientras cocinaba, no podía dejar de pensar en lo que Clarice había dicho. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde vivo. Sospechaba algo, había escuchado los gritos que salían de mi casa por la noche. A las 11:30 sonó mi teléfono, era un número que no reconocía. Señora, ¿Davis?, preguntó una voz de hombre. Sí, soy yo, soy el contador de la empresa de su hijo, Ethan. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre algunas discrepancias en las cuentas. ¿Podría venir a la oficina esta tarde? Mi corazón se detuvo. ¿Discrepancias? No entiendo. Preferiría no discutir esto por teléfono, señora Davis. ¿Puede venir a las 3 de esta tarde? Es muy importante. Colgué, mis manos temblaban. ¿Qué podría haber hecho Ethan en el trabajo? ¿Por qué me llamaban a mí? Un mal presentimiento se instaló en mi estómago, pero no tuve tiempo de pensar más en ello porque Savannah y sus amigas ya estaban llegando. El timbre sonó exactamente a las 12:00. Respiré hondo, retoqué mi maquillaje una última vez y fui a abrir la puerta. Allí estaba Savannah con sus 3 amigas, todas vestidas como si fueran a un desfile de moda. Vestidos caros, bolsos de diseñador, zapatos que costaban más que mi pensión mensual. Hola, señora Davis, dijo Savannah con esa voz dulce que guarda para las ocasiones especiales. Permítame presentarle a mis amigas. Esta es Beatrice, trabaja en recursos humanos. Esta es Brenda del departamento de marketing y esta es Evelyn de legal. Evelyn Brooks, mi hermana menor, a quien no había visto en más de 2 años. Evelyn me miró con la misma sorpresa, pero ambas mantuvimos la calma. Ella siempre ha sido más lista que yo, más astuta. Inmediatamente comprendió que algo extraño estaba pasando, especialmente al ver mi rostro maquillado y mi actitud nerviosa. Es un placer conocerla, señora. Davis me dijo formalmente, como si no me conociera. Su nuera nos ha hablado mucho de usted. Las invité al comedor donde había puesto mi mejor mantel, la vajilla que heredé de mi madre y las copas de cristal que solo uso para ocasiones especiales. Todo se veía elegante, tal como Ethan lo había exigido. Serví el almuerzo, tratando de mantener mis manos firmes. La pasta con camarones había quedado bien a pesar del presupuesto limitado. La ensalada César se veía fresca. El pan estaba caliente. Incluso logré preparar un tiramisú sencillo para el postre. Las mujeres comían y hablaban de trabajo, de sus vidas y de sus planes para el fin de semana. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo más vino y retirando platos como la anfitriona perfecta que se suponía que debía ser. Pero los ojos de Evelyn nunca me dejaban. Conocía esa mirada, era la misma que usaba cuando éramos niñas y ella sabía que yo ocultaba algo. Durante toda la comida me observó discretamente, estudiando cada uno de mis movimientos. La comida está deliciosa, comentó Beatrice. ¿Cocinó todo esto usted sola, señora Davis? Sí, me encanta cocinar, respondí con una sonrisa forzada. Es un placer cuando es para personas tan encantadoras como ustedes. Qué suerte tiene Ethan de tener una suegra tan dedicada, añadió Brenda. Es difícil encontrar mujeres tan entregadas al hogar hoy en día. Savannah sonrió con orgullo. Es verdad. La señora Davis siempre se encarga de todo. Es como tener una ama de llaves, pero mejor porque lo hace con amor. Sus palabras me hirieron como dagas, pero mantuve la sonrisa. Una ama de llaves, eso era lo que pensaba de mí, no una madre, no una persona con derechos y dignidad, sino una sirvienta gratuita. Evelyn se aclaró la garganta. ¿Y qué hacía antes, señora? Davis siempre fue ama de casa. Hice una pausa, sintiendo un poco de orgullo por primera vez en mucho tiempo. Trabajé durante 40 años como secretaria ejecutiva en el bufete de abogados Sullivan y Asociados. Me jubilé hace 3 años. Los ojos de Evelyn se iluminaron. Sullivan y Asociados era una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, donde ella misma había trabajado como pasante durante sus estudios de derecho. ¡Qué interesante!, exclamó. Conozco esa firma, tienen muy buena reputación, debió conocer a mucha gente importante en todos esos años. Así es, dije con una sonrisa más genuina. Conocí a jueces, fiscales, abogados importantes, incluso ayudé en algunos casos grandes. El señor Sullivan siempre decía que yo era indispensable. Savannah se vio incómoda con el rumbo de la conversación. No le gustaba que yo fuera el centro de atención o que se hablara de mis logros profesionales. Rápidamente cambió de tema. Bueno, pero ahora la señora Davis está jubilada y disfrutando de su merecido descanso, dijo con esa sonrisa falsa. Ethan se encarga de todo, sus finanzas, sus necesidades. Es un hijo tan responsable. Evelyn me miró fijamente cuando Savannah dijo eso. Conozco a mi hermana y sé que esas palabras le sonaron extrañas.
Una mujer que trabajó 40 años en un bufete de abogados importante no necesita que su hijo le maneje las finanzas. El almuerzo continuó con conversaciones triviales, pero podía sentir la tensión creciendo. Evelyn seguía vigilándome. Cuando fui a la cocina por el postre, ella me siguió. ¿Necesitas ayuda? Preguntó, pero en realidad buscaba un momento para hablar conmigo a solas. No, gracias, todo está bajo control, respondí, evitando su mirada. Mónica dijo en voz baja, usando mi nombre real por primera vez esa tarde. ¿Estás bien? Te noto diferente. Por un momento todas mis defensas cayeron. Quise abrazarla, contárselo todo, suplicarle que me ayudara. Pero en ese momento escuché las llaves de Ethan en la puerta principal. Había regresado del trabajo antes de lo habitual. Todo está bien, Evelyn, dije rápidamente. Solo estoy un poco cansada. Ethan entró en el comedor con esa sonrisa perfecta que usa cuando hay visitas. Saludó a las mujeres con elegancia, besó a Savannah en la mejilla y me miró con aprobación. El almuerzo había salido bien, tal como él ordenó. ¿Cómo están las damas más hermosas de la oficina? Dijo con ese carisma falso. Espero que mi madre las haya cuidado bien. Excelentemente, respondió Beatrice. Su madre es encantadora. Ethan puso su mano sobre mi hombro y me tensé automáticamente. Él sintió mi reacción y apretó un poco más fuerte, una advertencia silenciosa. Es la mejor madre del mundo, dijo, pero sus dedos se clavaban en mi hombro a través de la blusa. Siempre cuidando de todos, siempre sacrificándose por la familia. Las mujeres empezaron a despedirse después del postre. Evelyn fue la última en salir y antes de cruzar la puerta tomó mi mano. Fue un placer conocerla, señora. Davis dijo en voz alta para que Ethan la oyera. Pero luego me susurró al oído, nos veremos pronto. Cuando todos se fueron, Ethan cerró la puerta y su expresión cambió por completo. La máscara de hijo perfecto desapareció y volvió a ser el monstruo de siempre. Lo hiciste bien, me dijo fríamente. Por una vez no me avergonzaste. No era un cumplido, era la confirmación de que había cumplido mis deberes como sierva. Mientras yo recogía los platos y limpiaba el comedor, él fue a su habitación a cambiarse. Pero antes de irse me recordó, por cierto, mañana vendrá el técnico a revisar tu computadora. Dice que has estado navegando en sitios web extraños. Se me heló la sangre. Yo no tenía computadora propia, usaba la suya cuando era necesario. Y lo único extraño que había buscado últimamente eran sitios sobre abuso doméstico, refugios para mujeres maltratadas y líneas de ayuda. Él sabía que yo había estado buscando información. Sabía que estaba considerando pedir ayuda. En ese momento mi teléfono sonó. Era el contador de la empresa de Ethan otra vez. Señora, Davis puede venir hoy a las 3, es urgente. Miré el reloj. Eran las 2:15. Ethan estaba en su habitación, probablemente tomando una siesta. Era mi oportunidad. Sí, dije en voz baja, allí estaré. Agarré mis llaves, mi bolso y salí de la casa en silencio. No sabía qué me esperaba en esa oficina, pero sentía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé las palabras de Evelyn, nos veremos pronto. Mi hermana había notado algo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. El edificio de oficinas donde trabajaba Ethan era uno de esos rascacielos modernos del centro, todo vidrio y acero. Fui al piso 18. El recepcionista me dirigió a la oficina del contador. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo oirían. Señora. Davis, me saludó un hombre de unos 50 años con anteojos y traje formal. Soy Adrien Castillo, el contador general de la empresa. Gracias por venir tan rápido. Me senté frente a su escritorio tratando de parecer tranquila, aunque temblaba por dentro. Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre su cuenta bancaria, comenzó, abriendo una carpeta llena de documentos. Específicamente, sobre algunos movimientos que hemos detectado en los últimos meses. No entiendo, dije con voz temblorosa. ¿Qué tiene que ver mi cuenta con la empresa? Adrien me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Señora, Davis, hemos descubierto que su hijo Ethan ha estado usando fondos de la empresa para realizar transferencias a su cuenta bancaria personal. Transferencias que luego son retiradas de su cuenta. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Eso no puede ser verdad. Ethan es un empleado ejemplar. Él nunca haría algo así. Me temo que sí, dijo Adrien, mostrándome una serie de documentos. En los últimos 6 meses, ha desviado más de $50,000 de fondos corporativos. El dinero aparece primero en su cuenta personal, pero inmediatamente después se transfiere a la cuenta que él comparte con usted. Mi mundo se derrumbó. $50,000. Mi hijo no solo abusaba físicamente de mí, me estaba usando como cómplice involuntaria en sus robos. Pero yo no sabía nada, dije desesperadamente. Él maneja toda mi cuenta bancaria. Yo no autorizo ninguna transferencia. Lo sabemos, dijo Adrien con suavidad, por eso la llamé antes de proceder legalmente. Necesitamos que presente una denuncia formal por el uso indebido de su cuenta bancaria. Es la única forma de limpiar su nombre en este asunto.
sentí náuseas. No solo era víctima de violencia doméstica, sino que ahora también era víctima de un fraude financiero. Y lo peor de todo, mi propio hijo me había convertido en su cómplice sin que yo lo supiera. ¿Qué le pasará a Ethan? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Si presenta la denuncia, será arrestado por malversación de fondos corporativos y uso fraudulento de cuentas bancarias. Son delitos graves que pueden conllevar entre 5 y 10 años de prisión. Salí de esa oficina en estado de shock total. Caminé por las calles del centro durante horas sin rumbo, tratando de procesar toda la información. Mi hijo era un ladrón, un criminal, y yo había sido su herramienta sin saberlo. Cuando finalmente llegué a casa eran las 6 de la tarde. Ethan estaba en la sala viendo la televisión como si fuera un día normal. Al verme entrar, me miró con esa expresión de superioridad que siempre usaba. ¿Dónde has estado? Preguntó en tono acusador. Llegué del trabajo y no estabas. La casa era un desastre después del almuerzo. Por primera vez en años lo miré directamente a los ojos sin bajar la vista. Estuve en tu oficina. Su expresión cambió de inmediato. La máscara de control se agrietó por un segundo y pude ver el miedo en sus ojos. ¿Qué has dicho? Estuve en tu oficina, Ethan. Hablé con el contador. Sé lo que has estado haciendo. Él se levantó del sofá lentamente, como un depredador preparándose para atacar. No sé de qué estás hablando, mamá. Creo que estás confundida. $50,000, dije, sintiendo que mi voz se volvía más firme. $50,000 que has robado a tu empresa usando mi cuenta bancaria. Tan se acercó a mí y, por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Algo había cambiado dentro de mí esa tarde. Tal vez era saber que no estaba sola, que había otras personas que conocían la verdad. Escúchame bien, vieja estúpida, dijo en voz baja y amenazante. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese dinero es mío por derecho. Me debes todo lo que he invertido en ti estos años, la comida que comes, el techo sobre tu cabeza, la ropa que llevas puesta. Con mi propio dinero respondí, con mi pensión, mis ahorros, el dinero que gané trabajando 40 años. Él me agarró del brazo, pero esta vez no me quedé callada. Suéltame, grité con todas mis fuerzas. Se sorprendió tanto por mi reacción que realmente me soltó. Durante 3 años había sido su víctima silenciosa, y ahora por primera vez le estaba gritando. Estás loca, dijo él, pero su voz ya no sonaba tan segura. Nadie te creerá, eres una anciana senil que ni siquiera sabe lo que dice. El contador me creyó, le dije. Los documentos hablan por sí solos. Las transferencias están registradas. Todo está documentado. Tan se quedó en silencio unos segundos, procesando la información. Luego su expresión se endureció aún más. Si abres la boca, si presentas cualquier tipo de denuncia, te juro que te destruiré. Esta casa también está a mi nombre. Puedo echarte a la calle mañana mismo, y sin mi ayuda, sin mi dinero, morirás sola como un perro. Pero por primera vez sus amenazas no me aterraron. Había algo diferente en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Ya no te tengo miedo, Ethan, le dije, y al decirlo me di cuenta de que era verdad. Él levantó la mano para golpearme, pero justo en ese momento sonó el timbre. Era Clarice, mi vecina. Mónica, gritaba desde afuera. Mónica, ¿está todo bien? Escuché gritos. Ethan bajó la mano lentamente. No podía golpearme con un testigo cerca. Su reputación era demasiado importante para él. Ve a ver qué quiere, dijo entre dientes. Y más vale que no digas nada extraño. Fui a abrir la puerta con las piernas temblando. Clarice estaba allí con expresión preocupada, sosteniendo una cacerola. Hola, querida, me dijo. Te traje un poco de guiso que hice, pero escuché voces altas y me preocupé. Por encima de su hombro vi que había otra mujer con ella. Era Evelyn, mi hermana. Llevaba ropa informal y el pelo recogido, pero la reconocí de inmediato. Hola, dijo Evelyn, fingiendo que no me conocía. Soy nueva en el vecindario y estaba visitando a la señora Davis. Espero que no estemos molestando. Ethan apareció detrás de mí, con su sonrisa falsa perfectamente colocada. Ningún problema, señoras. Mi madre estaba un poco alterada porque se le quemó la cena. Ya saben cómo se ponen las mujeres mayores con estas cosas. Clarice lo miró con una expresión que no pude descifrar. Entiendo, dijo. Bueno, Mónica, aquí tienes la comida. Y recuerda, si necesitas cualquier cosa, estoy justo al lado. Evelyn me miró directo a los ojos. Sí, señora Davis. Cualquier cosa que necesite, día o noche. Cuando se fueron, Ethan cerró la puerta de un golpe. Malditas viejas entrometidas, masculló, pero esto no ha terminado. Mañana vamos al banco juntos y vas a firmar todos los papeles que yo te diga. Vas a retirar la denuncia que probablemente ya hiciste y vas a decir que todo fue un gran malentendido. No, dije simplemente. ¿Cómo que no? No voy a firmar nada, no voy a retirar ninguna denuncia y no voy a ser más cómplice de tus robos. Ethan me miró con una rabia que nunca había visto. Era como si finalmente se hubiera quitado todas las máscaras. Bien, dijo con una calma que me asustó más que sus gritos. Si así es como quieres jugar, jugaremos. Pero te lo advierto, cuando termine contigo, vas a desear no haber nacido. No dormí nada esa noche.
Ethan estaba encerrado en su cuarto, pero podía oírlo hablar por teléfono durante horas. A las 3 de la mañana oí un ruido extraño en el jardín. Me asomé por la ventana y vi una figura moviéndose entre los arbustos. Era Clarice y parecía estar instalando algo cerca de mi ventana. Al día siguiente me di cuenta de lo que había hecho. Había colocado una pequeña cámara de seguridad apuntando a mi casa, escondida entre las plantas. Mi vecina sabía que algo malo estaba pasando y lo estaba documentando todo. El día siguiente amaneció gris y lluvioso. Ethan se levantó a las 5 de la mañana. Cuando bajé a la cocina, ya estaba vestido con su mejor traje negro. Parecía el ejecutivo exitoso que todos creían que era, no el monstruo que vivía bajo mi techo. Buenos días, mamá, me dijo con una voz extrañamente dulce. Espero que hayas dormido bien. Esa dulzura me dio escalofríos. Sabía que cuando actuaba así era porque planeaba algo terrible. He decidido que tienes razón, continuó mientras desayunaba con calma. Tal vez he sido demasiado duro contigo. Después de todo, eres mi madre y mereces respeto. Por eso, vamos a ir al banco juntos hoy. Vamos a aclarar este malentendido con mi empresa. Vas a explicar que tú autorizaste todas las transferencias. No voy a hacer eso, Ethan, dije, tratando de mantener la voz firme. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Claro que lo harás, mamá, porque si no, van a pasar cosas muy desagradables. Además, añadió sacando su teléfono, he estado pensando en llamar a algunos médicos. Conozco especialistas en personas mayores con problemas mentales como demencia senil. Sabes, es muy triste cuando las madres empiezan a inventar historias, acusando a sus propios hijos de cosas terribles. Se me heló la sangre. No solo amenazaba con echarme de casa, sino con declararme loca para que nadie creyera mi testimonio. Hay varios testigos que pueden confirmar tu estado mental deteriorado, continuó con voz fría y calculadora. Savannah, por ejemplo. Ayer mismo le dije lo confundida que has estado últimamente. Las amigas que vinieron a almorzar también notaron algo extraño en ti. Era mentira. Pero era tan convincente que por un momento dudé de mi propia cordura. Así funcionaba su manipulación. Así que vamos al banco a las 10:00, dijo levantándose. Te vas a poner tu mejor vestido, te vas a arreglar y vas a sonreír mientras firmas todo. ¿Entendido? No le respondí. Solo empecé a recoger los platos. Te estoy hablando, gritó y todo rastro de su falsa dulzura desapareció. Entendido, entendido, balbuceé, odiándome por ser tan cobarde. Ethan se fue a su oficina, pero antes de irse me advirtió, ni se te ocurra salir de esta casa, ni se te ocurra hablar por teléfono con nadie. Volveré a las 9:30 para llevarte al banco. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en una silla de la cocina y empecé a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Rabia contra él, pero sobre todo, rabia contra mí misma por dejar que las cosas llegaran a este punto. Me quedé así unos minutos hasta que oí un suave golpe en la puerta trasera. Era Clarice con una mirada de urgencia. Mónica, abre rápido, susurró a través del cristal. Es importante. Abrí la puerta y ella entró rápidamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que estábamos solas. Lo oí todo, me dijo sin rodeos. Tengo la cámara instalada cerca de la ventana de tu cocina. Grabé toda la conversación con tu hijo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Todo, dijo ella. Las amenazas, el chantaje, la forma en que te habló. Tengo pruebas de que te está obligando a mentir sobre el dinero robado. Por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. ¿Qué podemos hacer con eso? Clarice sonrió. Tengo una amiga que trabaja en la fiscalía. Se llama Brenda y se especializa en casos de abuso doméstico y fraude financiero, pero necesito que vengas conmigo ahora mismo. No puedo, dije, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí otra vez. Ethan me dijo que no saliera de casa, si se entera. Mónica, dijo Clarice, tomándome de las manos, escúchame bien. Si vas a ese banco hoy y firmas esos papeles, tu hijo quedará libre de todos los cargos. Seguirá robando dinero y seguirá abusando de ti. Pero además serás considerada una cómplice voluntaria de sus robos. Tenía razón. Si firmaba esos papeles, no solo perdería mi dignidad, sino que me convertiría en una criminal ante la ley. Pero si no voy, dije con voz temblorosa, cumplirá sus amenazas, me echará de la casa, dirá que estoy loca. No podrá hacer nada de eso, me interrumpió Clarice, porque vamos a presentar las pruebas antes de que él pueda actuar. Brenda me dijo que con las grabaciones que tengo pueden arrestarlo inmediatamente. Miré el reloj, eran las 8:30. Ethan volvería en una hora. ¿Estás segura de que tu amiga puede ayudarme? Completamente segura, pero tenemos que irnos ya, Mónica. Es nuestra única oportunidad. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi habitación, agarré mi bolso con mis documentos más importantes y salí de esa casa con Clarice. Mientras caminábamos hacia su coche, sentí algo que no había sentido en 3 años: valor. Por primera vez, estaba tomando el control de mi propia vida. La oficina del fiscal del distrito era un edificio gubernamental típico, con pasillos largos y oficinas pequeñas.
Brenda resultó ser una mujer de unos 40 años con una mirada inteligente y una forma de hablar que inspiraba confianza. Señora. Davis dijo tras revisar las grabaciones que trajo Clarice, lo que hace su hijo constituye múltiples delitos: abuso doméstico, fraude financiero, chantaje e intento de obstrucción a la justicia. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que podemos arrestarlo hoy mismo, respondió Brenda, pero necesito que presente una denuncia formal por todos estos delitos. ¿Está dispuesta a hacerlo? Miré el reloj, eran las 9:15. En 15 minutos Ethan llegaría a casa para llevarme al banco. Cuando se diera cuenta de que no estaba allí, su rabia sería incontrolable. Sí, dije, sintiendo que mi voz se hacía más firme. Estoy lista para presentar la denuncia. Brenda sonrió. Perfecto. Mientras usted llena los papeles, coordinaré con la policía para que vayan a arrestar a su hijo. ¿Sabe dónde está ahora mismo? Debería estar llegando a mi casa, dije. Dijo que me recogería a las 9:30. Mejor aún, dijo Brenda agarrando su teléfono. Es más fácil arrestarlo en un lugar conocido. Mientras llenaba los formularios, Brenda coordinaba con la policía. Clarice se quedó conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, dándome fuerzas. ¿Estás segura de esto, Mónica?, me preguntó. Una vez que firmemos estos papeles, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí. A las 10:30 el teléfono de Brenda sonó. Era la policía confirmando que habían arrestado a Ethan en mi casa. Lo encontraron gritando como un loco, rompiendo cosas y buscándome por toda la casa. Está bajo custodia, me dijo Brenda. Los cargos son graves. Es muy probable que no pueda obtener libertad bajo fianza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. Por primera vez en 3 años, supe que iba a dormir sin miedo. Cuando volvimos a mi casa esa tarde, el lugar parecía un campo de batalla. Ethan había destruido prácticamente todo a su paso antes de que la policía lo arrestara. Los cojines del sofá estaban rasgados, había platos rotos por todo el suelo de la cocina y las fotos familiares que colgaban de las paredes estaban en pedazos. Dios mío, susurró Clarice, viendo la destrucción. ¿Cómo pudo hacer todo esto en tan poco tiempo? Yo sabía la respuesta. Conocía la furia ciega de Ethan cuando las cosas no salían a su manera. Había visto esa rabia antes, pero nunca dirigida a objetos inanimados. Normalmente yo era el blanco de su ira. Brenda, que había venido con nosotras para documentar los daños, sacó fotos de todo. Esto servirá como prueba adicional de su comportamiento violento, explicó. Destrucción de propiedad durante un episodio de rabia. El juez verá exactamente qué clase de persona es su hijo. Mientras limpiábamos los cristales rotos y recogíamos los pedazos de mi vida anterior, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era un número desconocido. No contestes, me advirtió Brenda. Probablemente es él llamando desde la cárcel. Deja que pase al buzón de voz. Efectivamente, cuando revisé los mensajes, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente diferente. Ya no era el monstruo amenazante de la mañana, era el niño asustado que fingía ser cuando quería manipularme. Mamá, decía su voz, quebrándose en la grabación. Mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Todo fue un malentendido. Nunca quise lastimarte. Sabes que te quiero. Eres lo más importante de mi vida. Por favor, mamá, no dejes que me pudra en esta cárcel. Soy tu hijo, tu único hijo. Había dejado 5 mensajes similares, cada uno más desesperado que el anterior. En el último incluso estaba llorando. Es parte de su estrategia de manipulación, me explicó Brenda. Primero violencia y amenazas, ahora victimismo y culpa. Es un patrón típico en los abusadores. Aunque entendía racionalmente lo que estaba pasando, oír a mi hijo llorar me rompió el corazón. Durante 35 años, él había sido mi bebé, mi razón de vivir. Era difícil separar al monstruo en el que se había convertido del niño que una vez fue. ¿Estás bien?, preguntó Clarice al notar mi expresión. Es complicado, admití. Sé que hice lo correcto, pero sigue siendo mi hijo. Esa noche, Clarice insistió en que me quedara en su casa. Tu casa no es segura ahora mismo, me dijo. Ethan tiene amigos y tal vez incluso Savannah. Alguien podría venir buscando venganza. Tenía razón. En los mensajes de voz, Ethan había mencionado que Savannah se encargaría de las cosas desde fuera. No sabía exactamente qué significaba eso, pero tenía miedo de averiguarlo. La casa de Clarice era pequeña pero acogedora. Tenía una habitación de invitados con una cama individual y un pequeño escritorio. Era el cuarto de mi hija antes de casarse, explicó. Ahora es tuyo por el tiempo que lo necesites. Por primera vez en 3 años me fui a la cama sin miedo. No tenía que preocuparme por los pasos de Ethan en el pasillo, sus gritos nocturnos o despertarme con golpes. Era una sensación extraña, casi inquietante. La paz también puede dar miedo cuando no estás acostumbrada a ella. Al día siguiente, Brenda me llamó temprano con noticias. La audiencia de fianza de Ethan es hoy a las 2:00 de la tarde, me informó. El juez decidirá si puede salir de la cárcel mientras espera su juicio. ¿Qué posibilidades hay de que lo suelten?, pregunté, sintiendo que el miedo volvía.
Con las pruebas que tenemos, muy pocas, pero necesito que vengas a testificar. Tu testimonio será crucial. La audiencia fue en una sala pequeña. Ethan estaba sentado en la mesa de la defensa con un uniforme naranja. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Ya no era el niño arrepentido de los mensajes de voz, era pura rabia contenida. Savannah estaba sentada en los bancos del público, vestida elegantemente como siempre, pero se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió, vergüenza. El juez era un hombre de unos 60 años, con aspecto serio pero justo. Señora, Davis me dijo cuando fue mi turno de testificar. Cuénteme con sus propias palabras lo que ha estado viviendo en su hogar los últimos años. Tomé aire y empecé a hablar. Les conté de las palizas, del control sobre mi dinero, de las amenazas, de la humillación constante. Mi voz se quebró a veces, pero seguí hablando. Cuando mencioné los $50,000 que robó, vi a Ethan tensarse en su asiento. Su abogado intentó objetar constantemente, pero el juez lo silenció. ¿Y qué le dijo su hijo ayer por la mañana con respecto a su testimonio?, preguntó el juez. Me amenazó con hacerme declarar mentalmente incompetente si no mentía por él. Me dijo que me echaría a la calle y que me quedaría sin nada. El juez revisó las grabaciones que hizo Clarice. Las escuchó completas con auriculares mientras toda la sala esperaba en silencio. Señor, Ethan Davis, dijo el juez cuando terminó, las pruebas presentadas muestran un patrón claro de abuso doméstico, fraude financiero e intimidación de testigos. Considerando la gravedad de los cargos y el riesgo que representa para la víctima, se deniega su solicitud de fianza. Permanecerá bajo custodia hasta la fecha de su juicio. Ethan explotó. Esto es una injusticia, gritó poniéndose de pie. Esa vieja loca se lo está inventando todo. Soy un ciudadano respetable, tengo derechos. Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras seguía gritando. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando salga de aquí, te voy a hacer pagar por cada día que pase en esta cárcel. Sus amenazas resonaron en toda la sala, confirmando exactamente lo que yo había testificado sobre su carácter violento. Después de la audiencia, Savannah se me acercó en el tribunal. Señora, Davis dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted. Brenda y Clarice se tensaron, pero les hice una señal de que estaba bien. ¿Qué quieres, Savannah?, le pregunté. Quiero pedirle perdón, dijo. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuina. Sabía que algo no estaba bien en esa casa. Oí gritos, vi sus moretones, noté cómo se estremecía cada vez que él levantaba la voz. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada?, pregunté. Porque tenía miedo, admitió. Ethan también me había amenazado a mí. Me dijo que si alguna vez lo traicionaba, destruiría mi carrera, mi reputación. Y fui una cobarde, la dejé sufrir sola porque tenía miedo de perder mi vida cómoda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando lo arrestaron ayer, encontré documentos en su oficina. No solo le había estado robando dinero a su empresa, también le había estado robando a mi cuenta personal. Llevamos casados 2 años y nunca me di cuenta de que era un estafador. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Voy a solicitar el divorcio inmediatamente, dijo ella con determinación, y voy a testificar contra él en su juicio. Ya he hablado con un abogado. Quiero colaborar con la fiscalía para que pague por todo lo que nos hizo. Cuando salimos del tribunal, sentí algo que no había experimentado en años, esperanza genuina. No solo había logrado escapar de mi hijo, sino que ahora tenía aliadas en mi lucha por la justicia. Esa tarde, mientras caminábamos de regreso a casa de Clarice, Brenda me dio más buenas noticias. La empresa donde trabajaba, Ethan, quería llegar a un acuerdo. Están dispuestos a no presentar cargos adicionales contra usted si coopera devolviendo el dinero robado, me informó. Además, como reconocimiento de que fue víctima de fraude, van a pagarle una compensación de $20,000. $20,000. Era más dinero del que había tenido disponible en los últimos 3 años. ¿Y mi casa?, pregunté. Ethan dijo que también estaba a su nombre. Revisamos los documentos, dijo Brenda, sonriendo. Su hijo mintió. La escritura sigue estando solo a su nombre. Él falsificó algunos papeles, pero legalmente la casa es completamente suya. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a ver un futuro posible. Un futuro donde pudiera vivir sin miedo, pero también sabía que Ethan no se iba a rendir fácilmente. Sus amenazas en la audiencia habían sido claras. Esta guerra apenas comenzaba. 3 semanas después del arresto de Ethan, mi vida había cambiado por completo, pero no de la forma que esperaba. Aunque estaba físicamente a salvo en casa de Clarice, psicológicamente seguía siendo su prisionera. Había desarrollado una paranoia constante. Cada ruido me hacía saltar, cada coche desconocido me hacía correr a la ventana. Brenda me explicó que era trastorno de estrés postraumático. Pero había algo más que un simple trauma. Ethan se las había ingeniado para enviarme mensajes desde la cárcel que me helaron la sangre. El primero llegó a través de un abogado diferente. Era una carta escrita a mano con la letra que yo conocía tan bien,
Querida mamá, espero que estés disfrutando de tu pequeña victoria. Espero que te sientas muy valiente por traicionarme. Pero quiero que sepas algo, esto no ha terminado. Sé cosas sobre ti que nadie más sabe. Secretos que guardaste durante 40 años trabajando en ese bufete. Cosas que podrían arruinar no solo tu reputación, sino tu libertad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué secretos? Durante mis 40 años en Sullivan y Asociados, manejé información confidencial, pero nunca hice nada ilegal. ¿Recuerdas el caso Williams contra el Estado? Mamá, el de hace 15 años. Encontré los documentos que escondiste, los que alteraste para ayudar al señor. Sullivan a ganar ese caso multimillonario. Documentos que, si salen a la luz, podrían enviarte a prisión por obstrucción a la justicia. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Recordaba vagamente el caso Williams. El bufete representaba a una farmacéutica acusada de ocultar efectos secundarios fatales de un medicamento. El señor Sullivan me pidió organizar documentos y retirar ciertos memorandos. Pensé que era parte normal de mi trabajo. Nunca entendí las implicaciones legales. Tengo copias de todo, mamá. Y si no retiras los cargos contra mí, si no vienes y te disculpas públicamente por tus mentiras, esos documentos terminarán en manos del fiscal. Imagina los titulares. Secretaria de 61 años arrestada por complicidad en encubrimiento de muertes por fármacos. Cuando Clarice me encontró llorando con la carta en la mano, llamó inmediatamente a Brenda. Esto es un chantaje claro, dijo Brenda, pero necesitamos saber si sus amenazas tienen fundamento. Le conté todo sobre las instrucciones del señor Sullivan. Brenda suspiró. Legalmente, la ignorancia no es excusa. Si realmente alteraste pruebas, aunque fuera sin intención criminal, técnicamente cometiste un delito. Mi mundo se derrumbó de nuevo. Justo cuando pensaba que había escapado de las garras de Ethan, él encontraba otra forma de controlarme. ¿Qué hago? Pregunté desesperada. Si retiro los cargos, él sale y me matará. Si no lo hago, voy a la cárcel por algo que hice hace 15 años sin saber que era ilegal. Brenda intentó calmarme e inició una investigación. Una semana después, llegó la segunda carta, aún más cruel. Veo que no has aprendido la lección, mamá. Junto con esta carta hay un sobre con fotografías. Eran fotos de memorandos internos del bufete con mi letra en los márgenes, fechas alteradas y páginas que faltaban en archivos originales. Estas fotos estarán en el periódico mañana por la noche si no vienes a visitarme antes del viernes. Vendrás sola, sin abogados, y traerás una carta firmada pidiendo retirar los cargos por tu deterioro mental. Y añadió algo más. ¿Pensabas que no sabía que tenías cámaras? Yo también tengo grabaciones. Grabaciones de ti aceptando efectivo de clientes en el bufete. Dinero que nunca reportaste. Evasión de impuestos, mamá. Otros 15 años de prisión. Tan había preparado esta trampa durante meses o años. Le confesé a Brenda sobre los bonos navideños en efectivo que el señor Sullivan me daba y las propinas de clientes agradecidos. En total, ¿de cuánto dinero hablamos en 40 años? Preguntó Brenda. Tal vez $40,000, dije con vergüenza. Brenda calculó que con intereses y multas sería una deuda fiscal enorme y técnicamente evasión de impuestos. Mi hijo había construido la trampa perfecta. Hay una tercera opción, dijo Brenda tras pensar mucho. Una opción que ninguno de los dos espera. Nos adelantaremos a él. Vamos a confesar voluntariamente todos tus errores antes de que él pueda usarlos como chantaje. Usaremos esa confesión para demostrar que tu hijo es un maestro de la manipulación que ejerce control psicológico incluso desde la cárcel. Era una apuesta arriesgada. Significaba admitir delitos públicamente y enfrentar humillación, pero le quitaría a Ethan su única arma, el secreto. Hagámoslo, le dije finalmente. Estoy cansada de vivir con miedo. Brenda organizó una conferencia de prensa para las 2:00 de la tarde. Esa mañana me desperté con una claridad mental que no sentía en años. Me puse mi vestido gris más serio y me arreglé sin intentar ocultar quién era realmente. A mediodía, Brenda me llamó con noticias inesperadas. Mónica, algo extraordinario acaba de suceder. Rafael Miller, el jefe de Ethan en la empresa, quiere hablar contigo antes de la conferencia de prensa. Nos reunimos en la oficina de Brenda. Rafael, un hombre de unos 50 años que imponía respeto, se levantó inmediatamente al verme entrar. Señora Davis, me dijo Rafael Miller con una voz cálida pero seria, primero quiero pedirle disculpas. Si hubiera supervisado mejor a Ethan, si hubiera prestado atención a las señales de alerta, tal vez habríamos evitado que sufriera tanto. Sus palabras me sorprendieron. Usted no tenía forma de saber lo que pasaba en mi casa. Tal vez no, dijo Rafael, sentándose frente a mí, pero sí tenía forma de saber que algo extraño ocurría con las finanzas de la empresa. Los robos de su hijo no empezaron hace 6 meses. Empezaron hace 2 años. Mi corazón se detuvo. ¿2 años? Así es, confirmó Rafael.
cantidades pequeñas al principio, tan pequeñas que las atribuimos a errores contables, pero cuando empezamos a investigar tras su denuncia, descubrimos que había estado robando sistemáticamente durante mucho tiempo. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿De cuánto dinero hablamos en total? $130,000, dijo Rafael, que fueron directamente a cuentas que él controlaba, incluida la cuenta de usted. Sentí náuseas. No solo había sido víctima de abuso físico y psicológico, sino que había sido la herramienta involuntaria de un robo masivo durante 2 años enteros. Pero hay más, continuó Rafael. Cuando Ethan fue arrestado, nuestro departamento legal decidió investigar más a fondo. Descubrimos que había estado falsificando informes, manipulando contratos e incluso vendiendo información confidencial de la empresa a competidores. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Rafael sonrió por primera vez. Porque queremos ofrecerle un trabajo, señora Davis. Durante nuestra investigación, revisamos su historial laboral. 40 años en Sullivan y Asociados, referencias impecables, experiencia en casos complejos. Necesitamos a alguien con su experiencia para ayudarnos a reconstruir todo lo que su hijo destruyó. No podía creer lo que oía. En lugar de enfrentar un arresto y la humillación pública, me ofrecían una oportunidad para empezar de nuevo. El salario sería de $4,000 al mes, continuó Rafael, más beneficios de salud y una compensación especial de $50,000 como reconocimiento por el daño que le causamos involuntariamente. $4,000 al mes era más del triple de mi pensión actual. De repente, mi futuro no parecía tan desolador. Pero hay una condición, añadió Rafael. Necesitamos que testifique en el juicio de su hijo. Su testimonio será crucial para asegurar que pague por todos sus crímenes, no solo por los que cometió contra usted. Por supuesto, dije sin dudar, haré lo que sea necesario. A las 2:00 de la tarde, la sala de prensa estaba llena de periodistas y cámaras. Brenda había invitado a todos los medios locales. Cuando me senté frente a los micrófonos, sentí un miedo diferente al de años atrás. No era miedo a Ethan ni a los golpes. Era miedo a la libertad, a la responsabilidad de ser la dueña de mi propia vida. Mi nombre es Mónica Davis, comencé, mirando directamente a las cámaras. Tengo 61 años y durante los últimos 3 años he sido víctima de violencia doméstica por parte de mi hijo, Ethan Davis. Conté mi historia completa. Los golpes, el control financiero, las amenazas, el robo sistemático. Pero también conté la parte que Ethan esperaba que guardara en secreto, mi pasado en el bufete Sullivan y Asociados. Cometí errores, dije, sintiendo mi voz más firme con cada palabra. Errores que no sabía que eran ilegales en ese momento, pero que ahora reconozco como tales. Expliqué el caso Williams, los documentos alterados, el dinero no declarado. No me guardé nada. Mi hijo descubrió estos errores y los ha estado usando para chantajearme desde la cárcel. Amenazó con exponerme públicamente si no retiraba los cargos contra él. Hoy estoy aquí para quitarle esa arma. Prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que seguir siendo víctima de su manipulación. La sala quedó en completo silencio. Quiero enviar un mensaje a todas las mujeres que son abusadas por sus hijos, esposos o parejas, continué. El chantaje emocional, el control financiero y las amenazas de exposición son formas de abuso. No dejen que el miedo al juicio público las mantenga prisioneras. La libertad vale más que la reputación. Tras la conferencia, Brenda me informó que la fiscalía decidió no presentar cargos contra mí. Mi confesión voluntaria y el hecho de haber sido víctima de chantaje me hacían más útil como testigo que como acusada. Esa noche, por primera vez en meses, volví a dormir en mi propia casa. Clarice se quedó conmigo las primeras noches hasta que me sentí segura. Mientras me acostaba en mi cama, sentí algo que no había experimentado en 3 años, el control total sobre mi vida. Ethan seguía en la cárcel enfrentando múltiples cargos que probablemente lo mantendrían allí por muchos años. Su chantaje había perdido todo poder porque yo ya no tenía secretos. Mi teléfono sonó, era un número de la cárcel, pero esta vez no tuve miedo de contestar. Mamá, era la voz de Ethan, pero sonaba completamente derrotada. Vi tu conferencia de prensa en las noticias. ¿Y qué piensas?, le pregunté con una calma que me sorprendió. Lo destruiste todo, dijo él, pero sin ira, solo con una profunda tristeza. ¿Destruiste mi última oportunidad de salir de aquí? No, Ethan, respondí. Tú destruiste esa oportunidad cuando decidiste convertir a tu madre en tu víctima. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Alguna vez me perdonarás?, preguntó finalmente. Algún día, dije con honestidad. Cuando pagues por lo que hiciste, cuando busques ayuda real para cambiar y cuando entiendas el daño que causaste, tal vez pueda perdonarte, pero nunca lo voy a olvidar. Colgué el teléfono y lo apagué. Mañana empezaría mi nuevo trabajo, mi nueva vida, pero esa noche solo quería dormir en paz en mi propio hogar. Por primera vez en 3 años, era completamente libre. Aunque el camino fue doloroso y tuve que enfrentar mis errores públicamente, sabía que había tomado la decisión correcta.
Tan aprendió que las víctimas pueden volverse fuertes y que los secretos pierden poder ante la luz. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, sin importar cuántos años hayas vivido en las sombras. Esta fue mi historia de liberación. Una historia que espero inspire a otras mujeres a romper sus propias cadenas, sin importar quién se las haya puesto.